Rechazada como novia por encargo, la niña huérfana abrazó al ranchero viudo y sorprendió a todos. En el tranquilo pueblo de San Rosales, donde las calles empedradas eran testigo de secretos y chismes, la vida parecía transcurrir con un ritmo pesado. Niña, una joven huérfana de mirada perdedora, había llegado al centro de atención por razones terribles. Rechazada como novia por encargo, su corazón se quebró en 1000 pedazos frente a los murmullos de los vecinos que se deleitaban con su desdicha. «Pobre chica», decían. «Tan bonita y aún sin amor». Cuando se alejó, sintió el peso del abandono en su pecho, como una losa que no la dejaba respirar. Miradas curiosas la seguían cada vez que caminaba, pero no había tiempo para lamentos. Su vida ya había sido una serie de reveses y desilusiones, y San Rosales estaba lleno de críticas que rasguñaban su alma. Niña se movía entre las sombras de las casas de adobe, buscando consuelo en su dolor. El viento silbante arrastraba ecos de risitas ajenas que le recordaban cuán sola estaba. Todo cambió una tarde cuando se cruzó con Santiago, el ranchero viudo que cargaba el peso de su propia tragedia. Su mirada distante ocultaba el tormento de su pasado, la muerte repentina de su esposa, un oscuro secreto que lo mantenía apartado de la comunidad. En ese instante, como si el universo conspirara, sus destinos se entrelazaron. Él la vio, y quizás, solo quizás, allí había un atisbo de esperanza. «¿Qué haces aquí, niña?», le preguntó, su voz rasposa resonando en el silencio tenso. Ella no supo qué responder y se quedó en un juego de palabras vacías, pero en su interior, una chispa se encendió. Su conexión era palpable, pero al mismo tiempo, aterradora, ya que Santiago estaba rodeado de acusaciones que olfateaban más bien a escándalo que a romance. La gente lo señalaba, cuestionaba su vida, y Niña se encontraba balanceándose entre el rencor y la compasión. Mientras sus corazones comenzaban a entrelazarse, el pasado de ambos lanzó sombras amenazantes. Niña podía sentir que la muerte de la esposa de Santiago era un tema prohibido, un abismo del que temía acercarse. Su mente luchaba entre abrirse y protegerse, pero cada vez que la miraba con interés, una parte de ella deseaba atravesar ese doloroso umbral. Los días siguieron su curso, marcados por momentos de belleza silenciosa, miradas furtivas, sonrisas tímidas, risas suaves que compartían en aquellas caminatas por el campo. Sin embargo, un evento inesperado agitó el pueblo, desatando la ira de sus vecinos. Una tormenta se desató en forma de murmullos, revelando secretos que todos parecían haber escondido. Niña sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a Santiago enfrentarse a las sombras que lo perseguían. Justo cuando todo parecía desmoronarse, una lluvia de cartas antiguas apareció en la vida de Santiago. Una de ellas, manchada y arrugada, dio un vuelco a la historia. Su contenido podía cambiar lo que habían construido. Niña, con su corazón en la garganta, se encontró en un abismo emocional. ¿Podría confiar en él, a pesar de las nubes que cubrían su pasado? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Daré una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a interactuar. Los días fueron pasando, y la carta antigua se convirtió en un constante eco en la mente de Niña. La miraba, la tocaba con sus dedos, pero nunca se atrevió a leerla. La desconfianza se mezclaba con su creciente amor por Santiago. Sin embargo, todo cambió en una tormenta de emociones. Una noche, mientras la lluvia caía a cántaros, ella decidió acercarse a él. «Quiero saber la verdad», le dijo, sus palabras apenas un susurro. «Acerca de esa carta». Santiago la miró, su rostro se tornó pálido. «No estás lista para eso», respondió con una voz quebrada. Ella sintió un nudo en el estómago. «Por favor, solo cuéntame», sus ojos pedían respuestas. La tensión era densa, el aire zumbaba con promesas de revelaciones. Pero antes de que Santiago pudiera abrir su boca, un grito desgarrador hizo eco en el rancho. Era el grito de Sofía, la hija de Santiago. Niña hizo un movimiento instintivo, corriendo hacia la casa, su corazón desbocado. Cuando entró, el caos la recibió, una sombra se movía en la penumbra. «Sofía», gritó Santiago. La pequeña estaba acurrucada en un rincón, asustada. Una figura oscura la había atrapado,
una persona con una capa oscura que parecía salir de las pesadillas. El intruso le gritó a Santiago: «Esto es tu culpa. La herencia no será tuya». Mientras las palabras rasgaban el aire, la necesidad de salvar a Sofía arrojó a Niña hacia adelante. Sin pensar, empujó al intruso, logrando que se tambaleara. Sofía se lanzó hacia su padre, mientras el hombre se recompuso, desequilibrado pero furioso. En medio del tumulto, el intruso destapó un secreto devastador. «Tú no eres su verdadero padre, Santiago. El verdadero padre está en el pueblo, y vendrá por ella», dijo con una sonrisa torcida. La revelación cayó como un ladrillo en el pecho de Niña. La historia que había tejido en su mente se desmoronó. Santiago se quedó helado. La furia y la tristeza en su rostro eran un espectáculo aterrador. «Cállate», gritó, pero el daño ya estaba hecho. Niña se sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. ¿Santiago había estado ocultando algo tan profundo? El intruso, aprovechando la confusión, salió corriendo mientras los vecinos comenzaban a congregarse alertados por el grito. Los murmullos comenzaron a fluir, cada uno más venenoso que el anterior. «¿Es verdad? ¿Cuánto tiempo ha ocultado esta verdad?», preguntaban. El silencio se convirtió en una tormenta de juicios. El rostro de Santiago se tornó rojo, se sentó, cabizbajo. «No es lo que parece», dijo, pero su voz carecía de fuerza. Niña sintió que el dolor la estrangulaba. Las miradas se volvían cada vez más críticas. Las sombras de sus verdades en conjunto manchaban sus corazones, llenando el aire de sospechas. Niña se acercó, su mano temblando. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Me has engañado todo este tiempo». La traición se sentía como un veneno en sus palabras. Santiago levantó la mirada, había lágrimas en sus ojos. «No quería que te lastimaran, no quería que este secreto arruinara lo que construimos», murmuró con voz quebrada. Entonces, todo se convirtió en un mero eco, el grito de Sofía, los murmullos del pueblo, la lluvia que caía como lágrimas. Niña se sintió atrapada en un laberinto de emociones. ¿Podría seguir confiando en Santiago? ¿O era ese secreto una sombra que jamás podría disiparse? Mientras la multitud empezaba a cuestionar la integridad de su relación, Niña se dio cuenta de que el camino adelante estaba lleno de incertidumbres. La lluvia no cesaba, y su corazón latía desbocado. Las nubes de la verdad se oscurecían, y el futuro se tornaba más incierto que nunca. ¿Qué haría con lo que había aprendido? ¿Y qué pasaría con Sofía? Las preguntas flotaban en el aire, tan densas como el agua que caía alrededor. Niña se sintió como si el aire se hubiera vuelto denso, su corazón latía con fuerza, y la multitud la miraba como si la vida misma dependiera de su próxima palabra. Santiago, con una expresión rota, parecía desvanecerse ante su mirada. Las críticas arremetían como flechas, y el peso de la revelación golpeó fuerte en su pecho. «No quiero que esto termine así», pensó, pero el caos apenas comenzaba. De repente, un estruendo atronó desde el exterior. La puerta de la casa estalló abierta. Un hombre entró, empujando a todos a su paso. Su rostro estaba cubierto por una capucha oscura, y había algo siniestro en su andar. «Déjalos en paz», gritó, y todo se detuvo por un instante, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Era Tomás, uno de los antiguos amigos de Santiago, con ojos fieros y una actitud desafiante. «¿Qué haces aquí?», preguntó Santiago, su voz un susurro temeroso. Tomás sonrió de manera torcida, como si disfrutara del dolor ajeno. «He venido a reclamar lo que es mío». La tensión se hizo palpable. Niña sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué dices? Sofía no es tuya», respondió Santiago, la indignación inundando sus palabras. Pero el hombre se acercó y con una voz sombría, reveló todo. «Esa niña no es tu hija, Santiago, ella es la hija de mi hermano, y yo tengo derecho sobre ella». El aire se volvió frío y pesado. Niña sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los murmullos de la multitud aumentaron, el caos se desató. «Es verdad», gritaron algunas voces, mezclando curiosidad con compasión. La mirada de Sofía, confundida y asustada, atrapó a Niña. «¿Qué significa esto?», pensó, sintiendo un profundo nudo en el estómago. Santiago retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. «No, no puede ser». Su voz era un hilo débil. Pero Tomás continuó, disfrutando del desenlace de este drama. «Tu secreto se acabó. Mi hermano se arrepintió antes de morir. Te encargaste de ella, sí, pero nunca tendrás su sangre. Ella pertenece a mi familia,
Y esto ha terminado. La multitud empezaba a murmurar. ¿Es verdad lo que dice Tomás? Se oían preguntando. Santiago ha vivido una mentira. Las miradas de desaprobación se centraron en él, y la decepción creció como una bola de nieve. Niña se sintió desgarrada. Lo que había construido con Santiago se desmoronaría por un lazo de sangre. ¿Ese amor que había empezado a florecer se haría cenizas por una verdad oculta? Hacia afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de su pecho, una tormenta se desataba. «No te llevarás a Sofía», gritó Santiago, levantando los brazos, un gesto desesperado. Pero Tomás sonrió con suficiencia. «He venido a llevarla y a hacer justicia». En ese momento, la imagen de un grupo de personas comenzó a acercarse, sus rostros decididos. Eran antiguos conocidos de Tomás, atraídos por la oportunidad de reclamar lo que era suyo. Niña miró a su alrededor y perdió el control de sus pensamientos. ¿Santiago había sido un mentiroso? ¿Sus sentimientos eran una trampa? La pregunta quedó flotando, como un eco en su mente. Sofía, asustada, se aferró a su padre, pero el cuadro era cada vez más confuso. En medio del tumulto de emociones, el temor comenzó a nublar la esperanza. «No quiero que se la lleven», gritó Niña, su voz quebrándose. El caos la envolvía, pero algo dentro de ella estallaba. Se acercó a Santiago, su mirada ardía con determinación. «Nunca permitiremos que eso pase. Este amor, por Sofía, por ti, no puede terminar así». Sin embargo, en ese agitado instante, alguien comenzó a gritar desde el fondo. Era una mujer, empujando a la multitud, y lo que tenía en sus manos parecía un objeto brillante, una carta sellada con un candado. La mujer, entre lágrimas, alzó la voz. «Santiago, aún no sabes la verdad, esto te pertenece y cambiará todo, la vida de todos depende de esto». La tensión se volvió insoportable. Niña sintió que la realidad se deslizaba de sus manos. ¿Qué secretos encierra esa carta? ¿Qué más cambiará en este juego ya de por sí complicado? La multitud, ansiosa, se volvió hacia la mujer, y el silencio se hizo denso, preparado para el próximo giro inesperado. La mujer alzó la carta brillante, y todos los ojos se centraron en ella. Con una voz temblorosa, empezó a abrir el sobre, revelando un contenido que se desplegaba ante ellos como un mapa hacia la verdad. «Esta carta lleva el sello de la familia de Sofía», gritó, su emoción desbordándose. «Es un testamento, y contiene secretos que jamás imaginamos». El murmullo creció, como un bosque embravecido por el viento. Santiago se acercó con pasos vacilantes, la necesidad de conocer se reflejaba en su rostro. «¿Qué dice?», preguntó, casi suplicando. La mujer, al borde de las lágrimas, tomó aire y trató de calmarse. «Habla de una herencia que podría cambiarlo todo, pero también dice la verdad sobre el nacimiento de Sofía». El silencio se hizo palpable, atravesando la multitud como un corte frío. Niña sintió que su corazón se detenía. La revelación que estaban a punto de desenterrar podría desmoronar todo lo que conocían. «¿De qué se trata?», preguntó con voz quebrada, acercándose lentamente. «Tuve que guardarlo, pero no podía seguir así», continuó la mujer, sus manos temblando mientras sostenía la carta. «Sofía no es solo la hija de Santiago. Ella es la hija de Tomás. Su madre y él estaban juntos antes de su muerte. Todo este tiempo, Santiago ha sido un padre adoptivo». La revelación cayó como un rayo, y un grito ahogado escapó del pecho de Niña, un sonido que resonó en la inquietante noche. «¿Qué? No puede ser», murmuró Santiago. Su rostro palideció, y el dolor se hizo evidente en sus ojos. «No es verdad. Sofía es...». Pero su voz se desvaneció en el aire, como un eco que perdía fuerza. El resto de la multitud comenzó a murmurar, los rostros se llenaron de confusión, y los ojos se movieron con desconfianza de uno a otro. «No, no, no», gritó Tomás, saliendo de las sombras, pero su expresión mostraba una mezcla de ira y tristeza. «Sofía siempre ha tenido derecho a su madre y a su propio nombre. Todo lo que ha vivido ha sido una mentira». Su voz resonó, profunda y desgarradora, como un canto de lamento que se perdía en el viento. Niña miró a Santiago, la traición ardía en su pecho. Todo lo que pensaba que era real se desmoronaba en pedazos. «Santiago, ¿por qué nunca me dijiste nada?», preguntó, su voz temblorosa, atrapada entre la angustia y la decepción. «¿Era todo un engaño?». «Pensé en protegerte, en proteger a Sofía», respondió él, sus manos temblando.
Creí que el pasado se ocultaría y podríamos formar una familia bien. Nunca quise que supieras, pensé que el amor podría curar todo. Pero su defensa se sentía vacía, y Niña sintió que se le cortaba la respiración. La mujer, con lágrimas cayendo por sus mejillas, extendió la carta hacia Santiago. «Lee esto. Necesitas saber la verdad, dejado atrás no ayuda a nadie». Santiago tomó el papel, sus manos temblando mientras sus ojos se deslizaban por las palabras, cada línea un latigazo en su alma. De repente, una explosión de ruido estalló en la puerta. Una figura familiar apareció con un paso decidido. Era Laura, la hermana de Tomás, con una mirada osada. «¿Basta? No permitiré que destruyan a mi sobrina. La verdad debe salir». La multitud se hizo eco de su desafío, susurros de incertidumbre y miedo llenaron el aire. «¿Qué haces aquí, Laura?», preguntó Tomás, la traición en su voz. Pero ella no flaqueó. «He venido a proteger a Sofía. Lo que sea que digan estos hombres, nuestra familia nunca la abandonará, ella pertenece a su madre». Todo en la habitación se detuvo, la atmósfera se cargó de tensión. Sofía, aterrada, miraba a los adultos que la rodeaban, buscando respuestas en sus rostros confusos. Y mientras los secretos se desenterraban, Niña sintió que el mundo giraba a su alrededor. La carta de la mujer había cambiado todo, pero también había encendido un fuego. Sofía, atrapada entre la verdad y la mentira, era el centro de un conflicto inesperado. ¿Qué pasaría con ella? ¿Quién estaba realmente a cargo de su destino? Niña se sintió atrapada, observando cómo las relaciones se deshacían bajo el peso de las revelaciones. Era un fuego peligroso de amor y traición, y en el ojo del huracán se lastimaban los corazones. La lluvia seguía cayendo, mezcla de desesperación y confusión, mientras la verdad se convertía en un monstruo que amenazaba con devorarlo todo. ¿Podrían todos salir enteros de este espejismo que se había convertido en su realidad? Mientras la tumultuosa noche continuaba, un pensamiento lo envolvía, cada uno debía elegir un bando. Pero el futuro era incierto, y las sombras aún acechaban, silenciosas y voraces. ¿Quién ganaría en esta lucha por Sofía? La mujer sostenía la carta con manos temblorosas, su mirada atravesando el salón como un rayo afilado. «Esto cambiará todo», murmuró, justo cuando el silencio se volvió pesado. Todos estaban al borde, expectantes, y un aire electrizante vibraba entre ellos. «Lee, Santiago». «Necesitamos saber la verdad», dijo Niña, sus ojos fijos en la carta. El joven, con el rostro pálido, asintió lentamente. Desdobló el papel, las palabras impregnadas de desesperación. Sin embargo, justo antes de que pudiera leer, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Fue como si el cielo mismo se desgarrara. «Santiago», gritó Tomás, antes de que una figura se precipitara a la casa, como un torbellino. Era un hombre alto, con una capa negra que batía furiosa en el viento. Su rostro era familiar, pero distorsionado por la rabia. «Ricardo», exclamó la multitud, retrocediendo ante su furia. Ricardo, un antiguo amigo de Santiago, había estado perdido en la bruma del tiempo y las sombras. «¿Por qué no me dijiste que tenías a Sofía? Se supone que es mi hija», rugió con la voz hecha trizas. La revelación se sintió como un estruendo de trueno, y la atmósfera se colmó de caos. «Sofía es mi hija», insistió Santiago, pero su voz estaba llena de dudas. La incredulidad golpeaba como olas en una tormenta. Niña se sintió casi paralizada. Todo lo que pensó que sabía se desmoronaba. A su lado, Sofía, asustada, miraba a su alrededor, buscando respuestas en los rostros que la rodeaban. «Tu esposa me engañó», continuó Ricardo, con fervor. «Cuando desapareció, creí que su muerte era un pacto entre nosotros. Pero me equivoqué, Sofía siempre fue mía». La revelación fue un torbellino, y Niña sintió como si el suelo se deslizara de sus pies. «No», gritó Santiago, sus manos temblando, pero al mismo tiempo, en su mirada había una chispa de duda. Podía ver la verdad en los ojos de Ricardo. La gente murmullaba, los rostros se llenaban de desconcierto. «Esto no puede ser». «Eres un mentiroso», replicó, pero su voz no estaba segura. «Él no miente», dijo la mujer con la carta, su voz resonando. «Hay cosas que hay que desenterrar. Sofía merece saber quién es realmente». La multitud enmudeció, sopesando cada palabra. Las miradas se tornaron hacia Sofía, quien apretaba la mano de Niña con fuerza. Su rostro era un reflejo de confusión y dolor. Pero antes de que alguno pudiera procesar la nueva revelación, un estruendo resonó fuera de la casa.
Un segundo hombre irrumpió, llevando consigo una presencia amenazante. «Cálmense», dijo, empujando a la multitud y plantándose ante ellos. Era un sheriff del pueblo, la autoridad hecha carne. La situación ha escapado de control. Este no es lugar para pleitos sanguinarios. El sheriff miró a cada una de las figuras a su alrededor. No se puede llevar a Sofía hasta que todos aclaren esta locura. No permitiré que se rompa la paz en San Rosales, escuchen todos. Nadie se moverá de aquí hasta que la verdad salga a la luz. ¿Qué verdad?, respondió Ricardo, el rencor en su voz. Una verdad que han ocultado durante años. No me detendré hasta que ella sepa quién es su padre. La tensión se hizo palpable, un frío recorrió el aire. Niña sintió que el mundo giraba más rápido, y el eco de las revelaciones resonaba en su mente. Las sombras de la historia salían a la luz, y todos estaban atrapados en esta maraña de secretos. «Nunca te llevarás a Sofía», gritó Santiago, el dolor estrujando su pecho. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿quién era realmente su hija? ¿Quién la había amado con verdadero fervor? Las respuestas estaban a punto de desatar una tormenta de revelaciones aún más devastadora. La lluvia seguía cayendo, cada gota un signo del caos que se desataba mientras el futuro de todos pendía de un hilo delgado. ¿Qué harían ahora? La respuesta parecía volar lejos, como el viento a su alrededor. La tensión estaba al límite, el aire impregnado de secretos y revelaciones. Mientras Santiago sujetaba la carta, un silencio abrumador se extendió en la habitación, tan pesado que parecía que nadie pudiera respirar. Niña observó a los hombres, a las mujeres, y a Sofía, que seguía cerrada a su lado, casi como si buscara refugio. La mirada de Santiago era una tormenta, un mar de emociones que chocaban entre sí. «Vamos, hermano, ¿qué dice realmente esa carta?», exigió Ricardo, acercándose, cada paso suyo como un trueno en una tormenta. Santiago tragó saliva, sus dedos presionando el papel arrugado. El resto de los presentes parecía contener la respiración, ansiosos por saber la verdad. Pero justo cuando Santiago se preparaba a leer, un grito desgarrador resonó desde afuera. El sonido era tan estridente que todos se giraron, aturdidos. «Es Sofía», gritó alguien, y el temor se desató como una chispa en un barril de pólvora. La puerta se estrelló contra la pared, y el padre de Sofía, un hombre robusto con rasgos familiares, irrumpió en la casa con los ojos desorbitados. «Lárgate de aquí, Santiago, te tengo dicho que no te acerques a mi hija». Su voz retumbaba como un trueno, y las miradas se centraron en él, confusas. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Detrás del hombre, se podía ver que llevaba una pistola en la mano, brillando débilmente a la luz temblorosa. «No voy a permitir que se lleven a Sofía». Estaba fuera de sí, los nervios al límite. La multitud contuvo la respiración, asustada. Fue un momento aterrador. El miedo llenó el aire, cada latido resonando como un tambor. «Baja eso», gritó el sheriff, levantando las manos en un intento de calmar la situación. Pero el padre de Sofía parecía haber perdido la razón. «Sofía es mía por derecho. Nadie se la llevará, ni tú, ni ese impostor. Lo siento, pero no quiero más mentiras». Niña sintió que se le aceleraba el pulso, una mezcla de miedo y adrenalina atravesando su cuerpo. La escena era caótica, y las miradas se cruzaban, buscando respuestas, pero sobre todo, buscando una salida de este lío. Fue entonces, en ese instante de pura confusión, que un destello repentino brilló en la oscuridad. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon y la tensión se cortó como un cuchillo. La pistola del padre de Sofía tembló en su mano, y justo antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. «No», gritó Niña, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad se volvió borrosa, y la imagen de Santiago cayendo al suelo quedó grabada en su mente. Su corazón se detuvo. Un grito de horror llenó el aire. Santiago yacía herido, el rostro pálido mientras la multitud se hacía eco del clamor. Santiago corrió hacia él, pero el miedo la paralizaba. La escena era un torbellino de emociones, la confusión se adueñó del ambiente. El padre de Sofía se quedó congelado, los ojos desorbitados, comprendiendo la magnitud de su desatino. Todo se había vuelto en su contra, las miradas de juicio se centraron en él. «Espera, yo no quise, no era mi intención», gritaba, el pánico reflejándose en su rostro. Pero el daño ya estaba hecho. La locura se desató. La gente empezó a murmurar, rostros llenos de temor y compasión. «Santiago, ¿está bien?»,
se preguntó Niña, mientras una ola de desesperación la invadía. La verdad, esos secretos que habían estado ocultos, se transformaron en sombras pesadas que ahora no podían ignorar. ¿Qué hemos hecho?, sollozó Tomás, su voz sumida en la culpa. La situación rebasaba cualquier control. La verdad se había convertido en algo oscuro, y no podían volver atrás. Mientras todos se agolpaban, Niña se dio cuenta de que, en medio de ese horror, la verdadera historia de Sofía apenas comenzaba a desvelarse. Habían sido ejes de una rueda que giraba sin cesar, y ahora ese giro se había vuelto devastador. La pregunta quedó en el aire: ¿quién realmente era Sofía y qué los esperaba en este nuevo desolador camino? La tensión estaba al límite, el aire impregnado de secretos y revelaciones. Mientras Santiago sujetaba la carta, un silencio abrumador se extendió en la habitación, tan pesado que parecía que nadie pudiera respirar. Niña observó a los hombres, a las mujeres, y a Sofía, que seguía aferrada a su lado, casi como si buscara refugio. La mirada de Santiago era una tormenta, un mar de emociones que chocaban entre sí. «Vamos, hermano, ¿qué dice realmente esa carta?», exigió Ricardo, acercándose, cada paso suyo como un trueno en una tormenta. Santiago tragó saliva, sus dedos presionando el papel arrugado. El resto de los presentes parecía contener la respiración, ansiosos por saber la verdad. Pero justo cuando Santiago se preparaba a leer, un grito desgarrador resonó desde afuera. El sonido era tan estridente que todos se giraron, aturdidos. «¡Es Sofía!», gritó alguien, y el temor se desató como una chispa en un barril de pólvora. La puerta se estrelló contra la pared, y el padre de Sofía, un hombre robusto con rasgos familiares, irrumpió en la casa con los ojos desorbitados. «¡Lárgate de aquí, Santiago! Te he dicho que no te acerques a mi hija». Su voz retumbaba como un trueno, y las miradas se centraron en él, confusas. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Detrás del hombre, se podía ver que llevaba una pistola en la mano, brillando débilmente a la luz temblorosa. «No voy a permitir que se lleven a Sofía». Estaba fuera de sí, los nervios al límite. La multitud contuvo la respiración, asustada. Fue un momento aterrador. El miedo llenó el aire, cada latido resonando como un tambor. «¡Baja eso!», gritó el sheriff, levantando las manos en un intento de calmar la situación. Pero el padre de Sofía parecía haber perdido la razón. «Sofía es mía por derecho. Nadie se la llevará, ni tú, ni ese impostor. Lo siento, pero no quiero más mentiras». Niña sintió que se le aceleraba el pulso, una mezcla de miedo y adrenalina atravesando su cuerpo. La escena era caótica, y las miradas se cruzaban, buscando respuestas, pero sobre todo, buscando una salida de este lío. Fue entonces, en ese instante de pura confusión, que un destello repentino brilló en la oscuridad. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon y la tensión se cortó como un cuchillo. La pistola del padre de Sofía tembló en su mano, y justo antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. «¡No!», gritó Niña, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad se volvió borrosa, y la imagen de Santiago cayendo al suelo quedó grabada en su mente. Su corazón se detuvo. Un grito de horror llenó el aire. Santiago yacía herido, el rostro pálido mientras la multitud se hacía eco del clamor. Santiago corrió hacia él, pero el miedo la paralizaba. La escena era un torbellino de emociones, la confusión se adueñaba del ambiente. El padre de Sofía se quedó congelado, los ojos desorbitados, comprendiendo la magnitud de su desatino. Todo se había vuelto en su contra, las miradas de juicio se centraron en él. «Espera, yo no quise, no era mi intención», gritaba, el pánico reflejándose en su rostro. Pero el daño ya estaba hecho. La locura se desató. La gente empezó a murmurar, rostros llenos de temor y compasión. «Santiago, ¿está bien?», se preguntó Niña, mientras una ola de desesperación la invadía. La verdad, esos secretos que habían estado ocultos, se transformaron en sombras pesadas que ahora no podían ignorar. «¿Qué hemos hecho?», sollozó Tomás, su voz sumida en la culpa. La situación rebasaba cualquier control. La verdad se había convertido en algo oscuro, y no podían volver atrás. Mientras todos se agolpaban, Niña se dio cuenta de que, en medio de ese horror, la verdadera historia de Sofía apenas comenzaba a desvelarse. Habían sido ejes de una rueda que giraba sin cesar, y ahora ese giro se había vuelto devastador. La pregunta quedó en el aire: ¿quién realmente era Sofía y qué los esperaba en este nuevo desolador camino? Todo se detuvo de repente.
De la multitud apareció otra figura, una mujer con un vestido empapado por la lluvia. Su rostro estaba desencajado, como si hubiera comido desde el fondo de la tormenta. «Sofía, soy yo», Ana gritó, y el reconocimiento brilló en sus ojos. La confusión en la multitud fue palpable. «¿Quién es esta mujer?», murmuraron entre ellos. Sofía, aturdida, miró a su alrededor. La mujer se acercó con decisión. «Soy tu madre, Sofía. Te he estado buscando, no dejes que te separen de mí». El aire se volvió gélido. Niña sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Pero cómo? La revelación se sentía como un puñetazo directo al corazón. El padre de Sofía retrocedió, la mirada de incredulidad estampada en su rostro. «Todo fue un engaño, algo planeado para protegerte, pero no puedo dejar que te alejen de mí de nuevo», explicó Ana, casi gritando entre la angustia. El alboroto se intensificó. Miradas de horror y confusión cruzaron el lugar mientras la multitud absorbía esta nueva verdad. «Ella es mi hija biológica, yo la parí», exclamó Ana, lágrimas cayendo por sus mejillas. La revelación fue como un rayo, iluminando todas las sombras y revelando cada secreto que había permanecido oculto. Santiago, aún en el suelo, levantó la vista, su dolor transformándose en confusión. «¿Es cierto?», preguntó, su voz un hilo. «¿Pulso su corazón mientras su madre ha estado aquí todo este tiempo?». Las miradas se hicieron eco de un descubrimiento más profundo, la verdad se transformaba y se retorcía como las olas del mar. Sofía miraba a su alrededor, atrapada entre dos mundos. ¿Quién era realmente? ¿Quién era su verdadero hogar? Niña sintió como si el aire se le escapara. La verdad que había creído, todo lo que pensaba que sabía, se evaporó en un instante. En el ojo del huracán, la historia se duplicó. ¿Podía haber más secretos? ¿Más engaños esperando salir a la luz? El viento aullaba fuera de la casa, como una señal de advertencia. La lluvia seguía cayendo, y en su corazón, Niña sabía que esto era solo el principio de un giro aún más oscuro. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién realmente dominaba la narrativa de Sofía? Todo estaba por descubrirse y los corazones estaban a punto de romperse una vez más. Sofía miraba a Ana, paralizada por la asombrosa revelación. La mujer a su lado, que decía ser su madre, la había estado buscando. Niña sintió un temblor en su interior, como si cada revelación fuera un eco de su propio dolor. ¿Cuánto tiempo había estado Sofía atrapada en esta tormenta de secretos? «No puede ser», exclamó el padre de Sofía, su rostro un lienzo de incredulidad. Ana avanzó un paso, su voz ahora cargada de emoción. «Te prometo que no estaba bromeando, Sofía. Estoy aquí, finalmente, tras tantos años». El sheriff miró a todos con ojos de advertencia. «Este es un momento delicado. Nadie debe hacer ningún movimiento brusco». La tensión colgaba en el aire y la multitud apretó los labios, conteniendo la ansiedad. Santiago, aún en el suelo, sintió un ardor punzante en su pecho. «Sofía no puede irse. Hemos construido algo aquí», murmuró, su voz quebrada. El peso del dolor lo envolvía, y trataba de ignorar el escozor de la herida que le atravesaba el costado. Una mancha oscura comenzó a extenderse por su camisa. La alarma recorrió sus venas, pero el pánico no hacía más que reforzar su determinación. «Quiero saber la verdad, ¿qué ha pasado con todos estos años?», exigió Sofía, el nudo en su garganta difícil de tragar. Todo había cambiado en cuestión de minutos. La revelación de Ana comenzaba a desintegrar el mundo que conocía. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la multitud. «No, Sofía, no te vayas». Una figura familiar apareció. Era Laura, la hermana de Tomás. Venía corriendo, su rostro lleno de desesperación. «No saben quién eres realmente», gritó, sacando una bolsa negra de su abrigo. La multitud contuvo la respiración, su corazón palpitando con fuerza. «¿Qué es eso?», preguntó Santiago, su curiosidad ahora superando el dolor. Laura derrapó frente a ellos, y de su bolsa, sacó fotografías viejas y descoloridas. «Miren». Sofía siempre ha sido la clave. Las imágenes mostraban a una mujer con un parecido notable a Sofía, pero en diferentes situaciones, junto a unos rostros familiares que todos reconocieron. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Tomás, el miedo en su voz. Esto cambia las cosas». Laura se aferró a las fotografías, su voz temblorosa. «No todo lo que has creído sobre Sofía es cierto».
Ana no es su única madre. La revelación fue como un relámpago. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ana, claramente confundida. Yo soy su madre, ella debería estar conmigo. Pero la mirada de Laura no se movió de las fotos, y la ansiedad creció a su alrededor. Esa imagen es de la madre de Sofía, pero su verdadero padre no es solo un secreto perdido en el tiempo, dijo Laura, su voz cada vez más fuerte. En ese momento, dejó caer el ataque. Sofía, tu padre es alguien que todos conocemos. Las palabras flotaron en el aire como un veneno. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir?, susurró, la voz apenas audible. La multitud murmuró, ahora era un frenesí de especulación. «Es uno de ustedes», gritó Laura, señalando a la multitud, su mirada ardía de pasión. «Es mucho más complicado de lo que piensan. Su nacimiento fue un pacto. Un acuerdo muy oscuro». Su voz era como gritos de un faro en la niebla. Santiago sintió que su corazón tambaleaba. «No puede ser», gritó, abalanzándose hacia Laura. «Di quién es». Pero justo en ese momento, un fuerte trueno retumbó en el cielo, y una explosión iluminó la tarde oscura. La tierra tembló bajo sus pies, y el pánico se desató. La multitud empezó a gritar. Todos miraron al cielo atónitos, cuando vieron el humo que comenzaba a elevarse en el distante horizonte. «Una casa se está quemando», exclamó alguien entre la multitud. La atención se desvió rápidamente. La verdad que estaba a punto de salir a la luz se desvaneció, transformando la atmósfera. El caos y el miedo comenzaron a invadir el pueblo. «Rápido, alguien llama a los bomberos». Las voces sonaban confusas, pero en medio de la agitación, una pregunta volvió a surgir. ¿Qué secretos ocultaban aquellos fuegos? Niña sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podrían el fuego y la verdad estar relacionados? ¿El pasado que intentaban olvidar se había encarnado justo enfrente de ellos? En el aire denso de confusión y miedo, todo quedó en suspenso. La verdad estaba cerca, pero las llamas estaban listas para consumirlo todo. ¿Quién era realmente Sofía y qué misterios aguardaban en las cenizas humeantes de su historia? La noche había desatado más preguntas que respuestas, y la urgencia de descubrir la verdad ahora se hacía más fuerte que nunca. La tensión estaba al límite, el aire impregnado de secretos y revelaciones. Mientras Santiago sujetaba la carta, un silencio abrumador se extendió en la habitación, tan pesado que parecía que nadie pudiera respirar. Niña observó a los hombres, a las mujeres, y a Sofía, que seguía aferrada a su lado, casi como si buscara refugio. La mirada de Santiago era una tormenta, un mar de emociones que chocaban entre sí. «Vamos, hermano, ¿qué dice realmente esa carta?», exigió Ricardo, acercándose, cada paso suyo como un trueno en una tormenta. Santiago tragó saliva, sus dedos presionando el papel arrugado. El resto de los presentes parecía contener la respiración, ansiosos por saber la verdad. Pero justo cuando Santiago se preparaba a leer, un grito desgarrador resonó desde afuera. El sonido era tan estridente que todos se giraron, aturdidos. «Es Sofía», gritó alguien, y el temor se desató como una chispa en un barril de pólvora. La puerta se estrelló contra la pared, y el padre de Sofía, un hombre robusto con rasgos familiares, irrumpió en la casa con los ojos desorbitados. «Lárgate de aquí, Santiago, te he dicho que no te acerques a mi hija». Su voz retumbaba como un trueno, y las miradas se centraron en él, confusas. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Detrás del hombre, se podía ver que llevaba una pistola en la mano, brillando débilmente a la luz temblorosa. «No voy a permitir que se lleven a Sofía». Estaba fuera de sí, los nervios al límite. La multitud contuvo la respiración, asustada. Fue un momento aterrador. El miedo llenó el aire, cada latido resonando como un tambor. «Baja eso», gritó el sheriff, levantando las manos en un intento de calmar la situación. Pero el padre de Sofía parecía haber perdido la razón. «Sofía es mía por derecho. Nadie se la llevará, ni tú, ni ese impostor. Lo siento, pero no quiero más mentiras». Niña sintió que se le aceleraba el pulso, una mezcla de miedo y adrenalina atravesando su cuerpo. La escena era caótica, y las miradas se cruzaban, buscando respuestas, pero sobre todo, buscando una salida de este lío. Fue entonces, en ese instante de pura confusión, que un destello repentino brilló en la oscuridad. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon y la tensión se cortó como un cuchillo.
La pistola del padre de Sofía tembló en su mano, y justo antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo resonó. «No», gritó Niña, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. La realidad se volvió borrosa, y la imagen de Santiago cayendo al suelo quedó grabada en su mente. Su corazón se detuvo. Un grito de horror llenó el aire. El padre de Sofía miró a Santiago tendido en el suelo, pálido, mientras la multitud se hacía eco del clamor y el caos se desataba. «¡Ay, Dios! ¿Qué he hecho?», se le oyó gritar, pero no se atrevió a moverse. Un momento de silencio se extendió, el tiempo parecía detenerse, y cada segundo se sentía eterno. «Santiago», clamó Niña, corriendo hacia él. Pero el hombre que había disparado apenas podía concentrarse, las disculpas se ahogaban en su garganta. Santiago yacía inmóvil, un charco de sangre comenzaba a formarse en la tierra. Niña cayó de rodillas junto a él, su corazón latiendo a toda prisa. Todo se volvió un torbellino de gritos, miradas de horror y confusión mientras Sofía observaba desde la distancia, aterrada y en shock. Un grupo de personas comenzó a rodear la escena, algunos gritando que llamaran a un médico, otros clamando por justicia. «Esto es un asesinato, llévenlo a la cárcel», resonó entre la multitud. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y apareció Ana, la madre de Sofía. Su rostro estaba demacrado, pero la determinación en sus ojos brillaba intensamente. «¿Qué está pasando aquí? Sofía, ven aquí ahora», gritó, empujando a la multitud para acercarse. «Mamá». Sofía dio un paso atrás, confundida entre el caos. «No puedes llevártela, ella es mi hija», grita Ana. «Tú no eres su madre, yo soy», le respondió el padre de Sofía, la rabia y el arrepentimiento destilándose en cada palabra. Las armas de los seres humanos se convirtieron en palabras de guerra, mientras todos se interpelaban unos a otros. Todo estalló en un instante caótico. Ana apretó un objeto en su bolso, y sin previo aviso, lo levantó en alto. «Este es el legado de Sofía, ella tiene derecho a saber quién es realmente», gritó, y abrió de golpe un pequeño paño. Algunas hojas amarillentas cayeron al suelo. Cuando todos miraron, un silencio absoluto invadió el lugar. Era un cuaderno, pero más que eso, era un diario marcado con las palabras Sofía Ortega. Un grito accesible de horror pasó entre la multitud. «No, no puede ser», murmuró Ricardo, sintiéndose como si el aire se le escapara de los pulmones. «La familia Ortega, ellos fueron los que...» «Sí. Ellos son mucho más que solo una historia, más que solo unos pocos secretos», explicó Ana, con el tono afilado como una fiera. «Todo fue planeado. El verdadero padre. Santiago no es quien piensa que es». Los rostros de todos se volvieron hacia Ana. La revelación resonó en cada rincón de la habitación. «Sofía, tú eres una herencia de una antigua unión. Te han mantenido alejada de esta verdad, porque hay más de lo que sabemos». Sofía, aturdida por todo, miró a su madre biológica y luego a Santiago, quien empezaba a recuperar la conciencia, aunque aún estaba visiblemente herido por el balazo que lo había tumbado. «¿Qué está pasando?». Una marea de secretos se agitaba en el aire, y las miradas se encontraban, el horror palpitante. Quedó claro que las conexiones entre ellos eran mucho más complejas de lo que cualquiera había previsto. Justo cuando todos creían que todo estaba claro, el mundo se oscureció nuevamente y los humanos comenzaron a permanecer en un silencio pesado. La verdad de Sofía ahora estaba entrelazada en una enredada telaraña de mentiras, y lo que pensaban saber sobre su realidad fue de repente cuestionado. En medio de ese tumulto estaba un solo pensamiento: ¿quién era realmente Sofía Ortega? La lluvia seguía cayendo, y el aire lo adornaban preguntas que regresaban a la incertidumbre. ¿Qué más se negaba a salir a la luz? La noche había desatado más preguntas que respuestas, y la urgencia de descubrir la verdad ahora se hacía más fuerte que nunca. El caos se había apoderado del lugar. Todos estaban atónitos, mirando a Ana con incredulidad. «No, Sofía, no te vayas», gritó Santiago desde el suelo, esforzándose por levantarse, su mano temblando mientras trataba de alcanzar a la niña. Pero Sofía estaba paralizada, su mirada alternando entre su padre adoptivo y la mujer que afirmaba ser su madre biológica. «Mamá», logró articular, el corazón batía con frenesí. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», y un torrente de emociones se desbordó de sus ojos. Ana se acercó más, la desesperación en su voz. «He estado buscándote, Sofía. Nunca dejé de amarte. Créeme, todo lo que he hecho fue para protegerte». La tensión se percibía en el aire, un hilo frágil a punto de romperse. Mientras tanto, el padre de Sofía, aún con la pistola en mano, parecía dudar.
¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó. La angustia arrugaba su rostro. No puedes llevártela, ella es mi hija. Santiago, aún en el suelo, levantó la mirada, su voz quebrada pero firme. Puedo ser lo que necesites, Sofía. He estado aquí para ti desde el primer día. Te amo como a ninguna otra cosa en este mundo. Sus palabras golpeaban como olas. Pero, me mientes, murmuró Sofía, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El horror se reflejaba en su rostro, y en ese instante se dio cuenta, necesitaba tomar una decisión. Un viento frío sopló, y todos los ojos estaban sobre ella, como esperando una señal. La lluvia seguía cayendo, cada gota era un golpe en el alma de todos. Sofía tomó aire y miró a Ana. No sé qué creer, dijo, más fuerte, pero las dudas calaban hondo. Antes que pudiera agregar algo más, la multitud comenzó a murmurar entre sí, voces entrelazadas en un coro de sorpresa y confusión. «Basta», exclamó Laura, interrumpiendo el caos. «Sofía, tienes el derecho de conocer la verdad por completo. Esto es más grande que todos nosotros». Con determinación, se acercó a Ana y luego a Santiago, sus miradas desafiantes. «Es hora de que todos compartan lo que saben». Santiago asintió. «Sí, necesitamos saber quién es Sofía realmente y qué vamos a hacer con esto». Su voz resonaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Ana se aclaró la garganta. «Sofía, tu padre, él era parte de un trato entre familias. Tu vida fue salvaguardada para protegerte de enemigos. Mi hermana, que ha estado en la sombra, también está ligada a esto». La verdad era amarga, y cada palabra caída traía consigo un peso terrible. Al escuchar esto, hubo un murmullo más fuerte entre la multitud. Todos estaban ansiosos por conocer todos los detalles de esa historia oculta. La noche avanzaba, y el fuego de la verdad ardía más brillante que nunca. Sofía cerró los ojos, procesando todo. «Necesito tiempo», finalmente dijo. «Quiero entender, pero necesito que estén honestos, todos ustedes». La vulnerabilidad de su voz hizo que muchos se estremecieran, el dolor de una niña atrapada entre dos mundos podía sentirse. Sin embargo, tal como habían empezado a relajarse, se escuchó un grito familiar. Santiago, sintiendo un ardor punzante en el costado, forzó una sonrisa. «No voy a irme a ninguna parte. Por ti, Sofía. Siempre estaré aquí, siempre». En ese momento, una compasión profunda unió a todos. Sofía sabía que cualquiera que fuese la verdad, no estaba sola. La chispa de esperanza vivía en ella, y se aferró a ello. «Podemos arreglar esto, juntos». Mientras el silencio envolvía el lugar, todos se dieron cuenta, el camino por delante no sería fácil, pero sí necesario. La lluvia comenzaba a cesar, dando paso a un cielo despejado. Y justo cuando creían que era el final, un estallido de luz brillante surcando el cielo iluminó la oscuridad, dejando a todos a la expectativa. «Este es solo el principio», pensó Sofía mientras miraba hacia lo alto. El futuro todavía era incierto, pero había una conexión entre ellos que nunca desaparecería, una promesa de que la verdad, por dolorosa que fuera, los fortalecería. Y así, con un llamado profundo en su corazón, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Destroza ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas conozcan esta increíble saga. Tu apoyo es vital. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compártelo de inmediato con al menos 5 amigos que deberían conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad y ser parte de la aventura.